Senadora Di Perna, tiene usted la palabra. Gracias, señora Presidente. En mi caso, desde el sector que represento, quiero decir que voy a acompañar este proyecto del Ejecutivo, ya que elevar el piso del impuesto a las ganancias ha sido un reclamo de amplios sectores de la sociedad argentina y se plantea que este proyecto que viene de la Cámara de Diputados está directamente vinculado a esa decisión tomada después de las PASO por la señora Presidente. Pero no puedo dejar de reconocer que esta ley es solo un parche o un remiendo sobre un tejido deteriorado como es el sistema impositivo argentino. Y mientras no se den los pasos necesarios para llevar adelante. Sí, y decía que mientras no se den los pasos necesarios para llevar adelante una reforma, seguramente los resultados van a ser complejos. El tema tributario, que es central en la economía de nuestro país, presenta actualmente un esquema donde el objetivo de la suficiencia ha pasado a ser el principal, dejando de lado la eficiencia y la equidad, que son los otros dos pilares que lo debieran sostener. El sistema tributario es una relación de derecho que liga al fisco con el contribuyente y no una relación de poder. Por otra parte, debería ser un sistema para el crecimiento, para el desarrollo y para la distribución del ingreso. Estamos hablando de un instrumento de política económica que excede la mera obtención de recursos que son necesarios para el financiamiento del Estado, pero que no es lo único que se le puede pedir al sistema tributario. Creo que la sociedad argentina toda espera un debate en serio en este Congreso, que aporte soluciones realmente efectivas. Concretamente, este proyecto hay tres aspectos que no puedo dejar de mencionar. El primero tiene que ver con la inflación, que debe ser reconocida y tratada por el Gobierno, debiendo existir en consecuencia una forma de readecuación del piso de ganancias. Sí. Sí. Me permite, Presidente, de interrupción. La verdad es que somos 9 senadores. Es una vergüenza. Porque nos levantamos, nos vamos y pierde el quórum. Entonces, si queremos tratar las cosas, 2 del oficialismo, 3 del oficialismo, el resto somos la oposición. No le había reconocido, senadora. No sabía que había vuelto al bloque oficialista, disculpe. Por eso, disculpe, no lo sabía, disculpe, como tenía un bloque personal. Bueno, ahí está, gracias, senador Godoy, senadora de la Rosa, muchas gracias, porque me parece que es una falta de respeto entre nosotros, ¿no? Gracias, Presidente. Le solicitan otra interrupción, senadora. Sí, cómo no. Adelante, senadora Bongiorno. Informarle con todo respeto a la senadora Negre de Alonso que ya hace 2 años que volví al bloque oficialista y lo hice público en una sesión a los pocos días de haber fallecido el expresidente Néstor Kirchner, y también le informo que hace ya un mes o varios días que también me he afiliado al Partido Justicialista para también informar a los senadores. Muchas gracias. Bueno, continuemos con el tema. Senadora Di Perna. Sí, de todas maneras, quiero decir... Senadora, le piden otra interrupción, discúlpeme. Sí, cómo no. Adelante, senador. Gracias. Acabo de escuchar a la senadora Di Perna que va a acompañar el proyecto. Yo, antes que ella por ahí se refiera a esto, yo quiero decir un par de cuestiones en relación a la región patagónica, que recién la senadora Negre dijo que no era... No entendí bien, pero que no era justo que a otros trabajadores de otros lugares del país no se aplique este 30%, ¿no? En realidad, para aclarar un poco también y brevemente en relación a lo que dijo el senador Linares, este proyecto comprende al 89,8% de los trabajadores
que están en relación de dependencia y al 99,3% de los jubilados y pensionados. Y tiene 3 rangos, como se dijeron recién, de 0 a 15.000, de 15.000 a 25.000. El 20 y el 30% es entre más de 15.000 y hasta 25.000. Y en el caso de los trabajadores de la región patagónica, la realidad del fundamento que se da, yo no pretendo que estén de acuerdo, pero es concreta y sencillamente que la vida es más cara, porque los trabajadores de la región patagónica están mucho más lejos de los lugares donde se fabrican los bienes, donde se manejan los servicios. Este es el fundamento, por un lado. Por otro lado, creo que es un reconocimiento a aquellos trabajadores que lo hacen en condiciones muy difíciles. En el caso de los trabajadores petroleros, que fueron los que llevaron adelante históricamente este reclamo, como lo sabe bien la senadora de Chubut, trabajan con 25 o 30 grados bajo cero alrededor de los pozos y benefician muchísimo al país con las actividades que realizan sobremanera en el sector energético. Comprende, en este caso, al 62% del área Buenos Aires-Patagones, al 64% de La Pampa, al 52% de Neuquén, al 61% de Río Negro, al 46% de Chubut y en menor medida al 34% de Santa Cruz. En realidad, el esfuerzo fiscal anual por esto son 217 millones, comparados con los 4.115 millones que significan el esfuerzo fiscal total del año. Me parece que bien vale la pena hacer un esfuerzo por los trabajadores patagónicos, que no tienen ningún beneficio, sino simplemente todos los días en condiciones muy difíciles hacen su esfuerzo para mejorar la Argentina. Ese es el fundamento y creo que en esto habría que reconocer o habría que estar de acuerdo que son condiciones totalmente diferentes a las del resto del país. Gracias, senador. Senadora. Sí. Una aclaración Sí. al senador. Yo estoy hablando de costo fiscal, yo no hablo del costo fiscal. Yo lo que digo es que ¿por qué no vamos por más para todos? Era eso nada más, no niego el derecho. Digo, ¿por qué no vamos por más para los puntanos, para los salteños, para todos? A eso me referí. Gracias, senador. Senadora Di Perna, tiene usted la palabra. Decir así, acotar al margen que más allá de por ahí diferentes cuestiones o peleas de egos a las que estamos acostumbrados y que para mí fue una novedad al llegar a este Congreso, yo estoy en esta banca haciendo todo el esfuerzo y poniendo todas mis capacidades en función de cumplir con el mandato de los ciudadanos de mi provincia que me pusieron en este lugar, y voy a expresar mi opinión así esté sentada sola, más allá de lo que piensen o opinen el resto de los senadores con quienes sean de la bancada que sea, siempre he tratado de tener una buena relación. Y concretamente con respecto al tema de este proyecto de ley, decía que hay 3 aspectos que no puedo dejar de mencionar, ¿no? El primero tiene que ver con la inflación, que creo que debe ser reconocida y tratada por el gobierno, debiendo existir una forma de readecuación del piso de ganancias en función de dicha inflación. Considero que, por ejemplo, se podría tener en cuenta que la forma de actualizar la escala fuera en función de la variación salarial. El segundo aspecto a considerar es pensar un poco más en el impacto que esta ley va a tener sobre las pymes, como se dijo en intervenciones anteriores. Las mismas son de muchísima importancia para nuestra economía. Se debieran pensar propuestas complementarias a esta ley, por ejemplo, tomar todo el impuesto del cheque que pagan como pago a cuentas y usarlo contra ganancias. Sabemos lo importante que es generar o formalizar empleo a través de las pymes y debemos considerar incentivos en ese sentido. Y el tercer aspecto tiene que ver con la pobre coparticipación de impuestos de la nación a las provincias. Por ejemplo, del impuesto al cheque, de 100 pesos que recauda la nación, coparticipa 15.
a las provincias. Las provincias pagan los salarios con recursos propios y parte de esos salarios pasan a la nación a través del impuesto a las ganancias. Este flujo inverso impacta fuertemente las economías regionales y considero que se deben escuchar estos reclamos. Creo que hay que reemplazar ese tejido deteriorado del que se hablaba en un principio. Recorrer un camino por etapas, de manera que vayamos modificando gradualmente esta estructura tributaria tan distorsiva que se ha construido en nuestro país y que tiene la economía argentina y se ha construido con el tiempo. En mi caso he sido autora de 2 proyectos que tratan sobre cuestiones relativas a la modificación del impuesto a las ganancias. Uno tiene que ver con el mínimo específicamente, pero con mis reparos que recién expresé, creo que este proyecto puede representar un alivio para la economía. No es la solución, pero concedo que puede representar un avance. Y espero que aún se anuncien más medidas en ese sentido por parte del Gobierno, que debe gobernar para todos los argentinos, como dice la señora Presidenta, hasta el 10 de diciembre del año 2015. Sería importante. Por ejemplo, fue importante las modificaciones realizadas ayer con respecto a los monotributistas. Por eso, señora Presidenta, voy a acompañar este proyecto. Gracias. Gracias, señora senadora. Senador Basualdo, tiene usted la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, hoy estamos acá para teóricamente poner el impuesto a la renta financiera. Este impuesto a la renta financiera creo que todos hemos estado de acuerdo, pero no de esta manera. Este, más que un impuesto a la renta financiera, es un impuesto a la producción. ¿Por qué le digo eso? Si hoy cuando hablamos que le vamos a agregar a la venta de acciones que no coticen en bolsa el 15%, los que no cotizan en bolsa las acciones al 15% son las empresas que están trabajando, que tienen y que si algún día venden su empresa para reinvertir en otro lugar. El problema de las acciones son la timba, a veces que la que cotizan en bolsa, que hoy compra una acción, mañana la vende de nuevo y ahí hace la diferencia. No le están apostando a la producción. Cuando acá este grave problema, ¿por qué hoy estamos todos juntos diciendo, a ver el impuesto, qué podemos hacer para recaudar, para aumentar el mínimo imponible? ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo la inflación. Y ya sin reconocer la inflación, ya hemos creado un impuesto para pagar esto. La inflación es un impuesto para pagar esto. ¿Por qué? Porque hoy están pagando impuestos a la ganancia hasta los que pierden plata. Hasta los que pierden plata. Y le pongo el ejemplo muy claro, y que usted me lo va a entender muy bien. Usted tiene 20 autos en su agencia, hoy esos 20 autos, póngale que valgan 200 pesos. El año que viene tiene 19 autos, y esos 19 autos van a valer 220 pesos. Usted va a perder un 10% de capital real, y teóricamente, para la parte impositiva ganó el 10 o el 15%. Va a tener que pagar ganancia hasta que perdió plata. Muy claro, ¿no es cierto? Creo que lo entendemos todo. Entonces, indudablemente que ya teóricamente, al no declarar ese impuesto a la inflación que tenemos, que es un impuesto a la inflación, al no reconocer la inflación, indudablemente que ya tenemos un impuesto encubierto, que es la parte de la inflación, que con eso podríamos hoy pagar sin ningún tipo de problema. Cuando queremos el impuesto a la renta financiera, todos los queremos. Mire, nosotros hemos presentado un proyecto productivo, que estaba justo el senador Linares una vez me decía, tu proyecto tiene 170 hojas, no sé cuántas, que dice, tengo que leer más que en la facultad. Me encargaba con el tema. En el proyecto productivo está de dónde sacamos los fondos. Porque nosotros teníamos que tener un montón de beneficios a la producción, pero ¿de dónde sacamos los fondos para poder estar? Y ahí aplicamos la renta financiera, para poder generar fondos para el proyecto productivo, porque todo presupuesto es una sábana corta. Entonces, cuando queríamos dar beneficio, bueno, yo siempre digo que si a la parte productiva tenemos una mochila entre el IVA, el IVA primario, el IVA secundario, ingreso bruto, impuesto a la ganancia, tenemos una mochila de alrededor de 50 puntos, 40 puntos que la tenemos acá atrás, y la parte financiera tiene 0 puntos, se imagina que la parte productiva va muy lenta. Le carguemos un poquito las cargas a los dos, el Estado sigue recaudando igual y que la parte productiva también empiece a funcionar. ¿Por qué si no apostamos? Compro un bono por diferentes motivos, un bono que cotiza en bolsa. No paga bienes personales, no paga ganancias,
puede comprar y salir cuando quiera sin pagar ganancia. Entonces, un bono nuestro, argentino, cotiza 12.1, 16 puntos el otro, sin pagar absolutamente nada y en dólares. Y usted tiene que cargar a la parte productiva, tiene que poner la parte productiva y tiene que cargar todo eso. Entonces, todos estamos de acuerdo que la renta financiera, pero que sea la renta financiera. Todos estamos de acuerdo que paguen más, que el retiro de dividendo pague. Pero por supuesto, como paga en otro país. A mí, más que el 10, tendría que pagar el 20 y el 25, pero el impuesto a ganancias tendría que ser 15. Mientras usted siga apostándole y no retire plata, que esa sea para que usted se vaya capitalizando. Me parece bárbaro que paguemos los dividendos, pero bajemos el impuesto a la ganancia. ¿Para qué? Para que sigan apostando en la producción, el crecimiento, generar trabajo, que eso es lo que queremos todos. Acá lo estamos entrampando. ¿A quién es este impuesto? ¿A la renta financiera o castigamos a las pymes que no cotizan en bolsa y cuando van o a la retiro de dividendos? Que le ponemos el 35 más el 10, que sería el 7, porque del 100 le sacamos el 35, tiene que pagar el 10%, sería el 41,5, ¿no es cierto? Directo. Entonces, ¿cuál es el tema de lo que estás haciendo? Le estamos castigando nosotros mismos a las pymes y después queremos que surjan las pymes. Todos políticos, todos nosotros, cada vez que lo subimos a un escenario hablamos de las pymes. Todos. Ninguno se lo cambia. De la derecha, izquierda, de centro, que se le ocurra. Pero después cuando vamos votando sin querer o queriendo o como lo más fácil, le cargamos a la parte productiva con nuevos impuestos. Entonces la renta financiera, que teóricamente hoy estamos castigando, no la estamos castigando la renta financiera. Porque la compra y venta de acciones, si usted hizo una empresa, la vende, bueno, es de última la creó y va a seguir trabajando. El problema es la timba financiera. Cuando compra una acción, entra un día, sale el otro día, que todo cotizan en bolsa. Ese es el verdadero castigo que tenemos que hacer nosotros. Y lo estamos olvidando. Entonces las cosas en la vida se pueden hacer de dos maneras, bien o mal. De cuando usted se levanta a la mañana, alguien se lava los dientes, se los puede lavar bien o mal, usando la misma pasta dentrífica, haciendo la misma historia. Entonces, en las cosas se pueden hacer bien o mal. Y hoy la podemos hacer muy bien. Entonces, el impuesto a la renta financiera lo estudiemos, pero para la parte productiva como corresponde. Y el otro, para aumentar el mínimo imponible, si ya se aumenta con solo la inflación que tenemos, el impuesto a la inflación. El impuesto a la inflación va actualizando y va haciendo pagar ganancias a gente que no paga. Por eso es hoy el superávit fiscal que tenemos. Si no, no llegaremos a un superávit fiscal que está diciendo la senadora, a progresión que la vamos a tener. Entonces, por indudablemente que ese impuesto, que teóricamente sea o no, pero es un impuesto a la inflación. La inflación es un impuesto, más. Nos guste o no nos guste, lo tenemos que sincerar. ¿Es un modelo económico? Bueno, lo podemos debatir, si es bueno o es malo, bueno, empecemos y lo debatamos. No hay ningún tipo de problema que empecemos a debatir si es bueno o es malo el impuesto, la inflación. Entonces, lo que tenemos que hacer las cosas, creo que tenemos una gran oportunidad para este impuesto, hacer un impuesto verdadero a la renta financiera y apostarle a la parte productiva que va a generar fuente de trabajo. En la forma personal, mire, yo vengo a la parte empresarial y no vengo a la parte de la parte salarial, ¿no es cierto? Salvo el salario que tengo acá como senador nacional. Pero el impuesto, a mí cuando dice aumentar el mínimo no imponible el impuesto de la ganancia, para mí el salario no tiene que llevar ganancia. ¿Pero por qué? Cuando ahí discrepo con la senadora que dice que los jueces, no, ni los jueces, nadie. Si la empresa, la que tiene que pagar ganancia es la empresa. La empresa cuando gane plata, al pagarle más, porque usted le paga a un gerente X plata, 30, 40 mil, capaz que porque tiene 40 menos la deducción del impuesto a ganancia, capaz que cuánto se lleva al bolsillo. El gerente suyo le dice cuánto yo me llevo al bolsillo, no cuánto pago. Entonces la que va a ganar más plata es la empresa, y ahí que la tiene que pagar, no el asalariado. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y si es del Estado va, porque teóricamente nosotros como legisladores cobramos X plata, lo que cobramos de bolsillo, no consideramos lo que cobramos menos descuento, sino consideramos lo que cobramos de bolsillo, el Estado lo va a pagar menos y es el costo fiscal menos para el Estado. Entonces, a mí en eso es otra charla que tenemos que hacer. Para mí, el salario no tiene que llevar impuestos a ganancias, ¿no es cierto? Pero es otro tipo de charla que la daremos. Pero creo que acá lo estamos perdiendo la oportunidad a la renta financiera para poder apostarle a la producción. Y hoy le estamos perdiendo esa gran oportunidad de decirle, señores, vamos a una real, no al pobre pyme que lo vamos a castigar, que lo vamos a disfrazar, y al otro que hace timba en la bolsa comprando y vendiendo, no le castigamos absolutamente nada. Muchas gracias, señora presidenta, por eso voy a votar esto en contra. Gracias, senador. Señora senadora Escudero. Gracias, presidenta. Tal como lo anticipó la miembro informante de la bancada, yo también voy a votar en contra. Creo que aquí lo que está faltando es alguien que tenga una visión completa y de conjunto de la economía. Se trata de una medida parcial, tendiente a buscar un efecto recaudatorio para neutralizar una pérdida de recaudación, pero que va a tener impactos negativos
en el sector productivo y tal como lo dijo el senador Basualdo, en el sector de las pymes. El proyecto plantea 3 efectos. En primer lugar, grava con el 10% la distribución de dividendos. En segundo lugar, grava con el 15% los resultados de ventas de acciones, cuotas, participaciones y otros títulos de las empresas que no cotizan en bolsa. Y en tercer lugar, elimina la exención de impuesto a las ganancias a los resultados provenientes de esas ventas y acciones y otros títulos de personas físicas o jurídicas extranjeras. De estos 3 efectos, solamente estoy de acuerdo con el tercero, la eliminación del impuesto, de la exención del impuesto a las ganancias a esos resultados de personas extranjeras. Con relación al primer punto, el de gravar con el 10% la distribución de dividendos, creo que estamos aquí avanzando en una doble imposición, porque ya esa persona por sus ganancias tiene que pagar impuesto a las ganancias, 35% paga de esas utilidades y además le generamos otra imposición que es la distribución de esas mismas ganancias. ¿Quiénes están alcanzados? Así a primera vista pareciera, qué bueno, porque se gravan las ganancias, pero en realidad aquí estamos alcanzando también a las pymes. Lo que puede ser bueno en las grandes empresas es muy malo en el tema de las pymes. Pensemos ese pequeño empresario que con gran esfuerzo ha montado su empresita y que retira utilidades para mantener a su familia, para pagar la cuota del supermercado, para pagar la educación de sus hijos. Se va a ver gravado y va a tener que pagar 10% de impuesto, además de todo lo que paga. Paga ingresos brutos, paga cargas previsionales de los empleados, paga el impuesto al cheque, paga ganancias y además le cargamos este 10%. A mí me parece que las pymes deberían estar expresamente exentas, tal como dijo el senador Basualdo. Siempre nos llenamos de la boca hablando de las pymes porque comparativamente las pequeñas empresas son las que demandan mayor fuente, las que generan mayores fuentes de trabajo, ¿no? El segundo efecto que plantea el problema, el proyecto es gravar con un 15% los resultados de venta de acciones, cuotas y participaciones sociales que no coticen en bolsa. Dice Echegaray que no se grava la compraventa de acciones y demás títulos que cotizan en bolsa para no desincentivar el pequeño mercado de capitales que existe en la Argentina. Y eso es cierto, nuestro mercado de capitales es absolutamente pequeño. Cuando vemos a dónde van, ¿no?, las ganancias de las operaciones de las bolsas en Latinoamérica, vemos que el 80% lo lleva Brasil, el 11.5% México, el 4% Colombia, el 4% Chile, el 0.6% Perú y el 0.2% Argentina. Entonces me parece que lo que tendríamos que estar aquí es preguntándonos por qué tenemos un mercado de capitales tan chico, ¿no? Y eso es lo que no se aborda, todo lo contrario. Sobre el tema de los plazos fijos, porque había cierto consenso en la sociedad de gravar la renta financiera, lo que dijo Echegaray es que no vamos a gravar al pequeño ahorrista. Pero bueno, se podía poner, ¿no es cierto?, cuáles eran los montos máximos de exención de este impuesto. Pero bueno, no se decidió eso. Lo que dijo Echegaray es que con este impuesto se busca fomentar la reinversión de ganancias. No solamente tendría un efecto recaudatorio, sino también para reinvertir ganancias. Pero nuevamente estamos actuando al revés. En vez de actuar sobre incentivos, actuamos sobre cepos. Sería más eficiente trabajar sobre atacar la inflación, atacar la corrupción, crear condiciones de negocios menos fluctuantes y facilitar el acceso al crédito. Obviamente esta medida no puede analizarse sin analizar la cuestión del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasó con el impuesto a las ganancias? A partir de 2007, cuando se interviene el INDEC, se profundiza la inflación, las negociaciones salariales piden la actualización del mínimo no imponible. Esto por 2 razones, justamente, porque buscan equiparar el salario a la inflación, pero además por la no actualización del mínimo no imponible y por la no actualización de la escala con la que se grava el mínimo no imponible.
Originalmente el artículo 25 de este impuesto establecía el ajuste automático de este mínimo no imponible, pero este ajuste fue derogado por la ley de convertibilidad. Las correcciones que se vienen haciendo son correcciones parciales, discrecionales y tardías. Suben los precios porque hay inflación. Hay inflación porque el gobierno no toma las medidas necesarias para evitar la inflación. Los salarios tienen que subir para acompañar el incremento de precios. Ahora, el aumento de salario no va al trabajador, sino que cada vez más una porción se queda en el Estado vía impuesto a las ganancias. El responsable de la inflación, entonces, se apropia del esfuerzo del trabajador y esto es absolutamente injusto. Yo había presentado un proyecto en el año 2012 que buscaba justamente una actualización automática del mínimo no imponible, tomando como referencias la inflación y la suba de salarios, y la actualización también de la escala de este impuesto que no se actualiza desde el año 2000. Después del IVA, este es el impuesto de mayor recaudación. De acuerdo con el presupuesto 2013, recaudamos 161.580 millones. Es el 27% de la recaudación total. ¿Y por qué cada vez más trabajadores pagan este impuesto? Porque ese ajuste es insuficiente y tardío. Justamente ha sido delegado por este Congreso la facultad al Poder Ejecutivo en el año 2011. Esto es lo que está generando las distorsiones. Cada vez que delegamos facultades se producen distorsiones. En segundo lugar, porque no hay actualización de los rangos que definen la escala de las alícuotas. Como dije, estas escalas no se modifican desde enero del 2000, hace más de 12 años. El mínimo no imponible no se corrigió ni se actualizó ni en 2009 ni en 2012. Y en 2013, que nos dicen que se actualiza solo parcialmente. La suba rige a partir de marzo y los cambios regirán para los últimos 4 meses. Las últimas medidas plantean una distorsión y un trato desigual de los trabajadores, que ya lo advirtió el senador Linares, ¿no? Alguien que gana 14.999 pesos no paga impuesto. Alguien que gana 2 pesos más, 15.001 pesos, tiene que pagar una alícuota entre 23 y 27%. Esto es absolutamente injusto. Las tablas, entonces, que establecen cuál es el monto de salario mínimo y máximo que tiene que pagar y define el tramo de la escala, así como los montos fijos de impuestos. Y las alícuotas en la ley dice que van del 9% al 35%. Como no se han modificado las escalas, enseguida el trabajador pasa a pagar arriba del 23%. Y eso es parte del injusto que no se modificó con las medidas tomadas, porque esa modificación no está delegada en el Poder Ejecutivo. O sea que es responsabilidad de este Congreso modificar estas escalas. Todavía estamos calculando entonces el impuesto y las tasas con montos fijados en la convertibilidad en enero del año 2000. Desde entonces los salarios aumentaron 672%. ¿Cuánto se actualizó la tabla? 0%. Eso es lo que está generando semejante distorsión. Mientras el efecto de no actualizar el mínimo no imponible es cada vez más, es que cada vez más trabajadores son alcanzados por el impuesto. No actualizar la escala provoca que cada vez que el trabajador entra a pagar el impuesto lo hace con una alícuota cada vez más alta. Entonces, el poder adquisitivo no aumenta, la presión tributaria aumenta y esto rompe cualquier esquema de progresividad. Las decisiones, entonces, reitero, deben volver al Congreso. Debe ser el Congreso el que establezca una norma y una pauta de actualización, tal como se hizo con las jubilaciones, una pauta de actualización objetiva que genere certezas. Y este Congreso debe actualizar las escalas para que el trabajador que ingresa en el rango de salarios altos alcanzados por el impuesto empiece con una escala del 9% y no empiece con una escala del 23 o 27%. Los cambios anunciados, entonces, suben parcialmente el mínimo no imponible y eximen del impuesto a las ganancias a cierto sector. Digamos, esa exención no estaba dentro de las delegaciones de la ley 26731, está eximiendo impuestos coparticipables.
Y el Ejecutivo dice que el impuesto a las ganancias afecta solamente al 10% de los trabajadores, ¿no? Y esto es una verdad a medias, porque en realidad lo paga toda la sociedad. En un contexto inflacionario, el sueldo debe aumentar para aumentar el poder adquisitivo, para mantener el poder adquisitivo. Si el mínimo no imponible no se actualiza como se debe, si la tabla que fija las alícuotas no se actualizan desde hace 13 años, si existe incertidumbre sobre lo que decidirá a su entero criterio el Poder Ejecutivo, la consecuencia es mayor puja salarial, lo que provoca mayor inflación. El trabajador conoce esta realidad. Y así como la inflación es la variable, ¿no es cierto?, de la negociación salarial, el impuesto a las ganancias se ha colado justamente en las paritarias, previendo entonces que una creciente porción del aumento que negociamos en paritarias va a ir a pagar el impuesto a las ganancias y existiendo incertidumbre sobre cuál va a ser el mínimo no imponible que fije el Ejecutivo, que a veces lo actualiza y hay otros años que no lo actualiza, el trabajador exige una tasa de aumento salarial mayor para resguardarse de esta incertidumbre. Y esto significa mayor costo laboral para las empresas, que lo terminan transfiriendo a los precios de esos productos, lo cual acelera la inflación, genera nuevas pujas salariales y aumento de precios. Entramos en un círculo vicioso del que este proyecto no logra salir. Todo lo contrario, profundiza ese círculo vicioso. Nuestro proyecto, señora Presidenta, es retomar las facultades del Congreso, que se establezca un índice de actualización objetiva, tal como se hace con las jubilaciones, y se actualice la escala. Quitar incertidumbre a las negociaciones salariales ayudará sin lugar a dudas a la economía de todos los argentinos. Gracias, Presidenta. Gracias, señora senadora. Senadora Bongiorno, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señora Presidenta. En honor a la brevedad, porque voy a respetar lo que se convino en la reunión de bloque de que íbamos a insertar nuestros discursos, solamente quería decir que, bueno, obviamente voy a acompañar este proyecto porque me parece que cumple con todos los requisitos que debe cumplir un nuevo un tributo y la suba del mínimo no imponible. Primero quería hacer una aclaración adosada a lo que había hablado el senador González respecto a los trabajadores patagónicos, que si bien nosotros tenemos una escala de un 30%, por lo que había dicho la senadora Negre de Alonso, esto tiene que ver con que el trabajador patagónico trabaja en condiciones que son totalmente diferenciales con el resto del país, y así también como sus costos, su índice de nivel de vida es muchísimo de mayor costo debido a la lejanía y a lo difícil del transporte de los insumos, y además tiene que ver con la referencia de que el trabajador patagónico muchas veces no ha tenido subsidio en cuanto a los servicios. Desde ya dejo aclarado, bueno, mi voto positivo y solamente hacer esa referencia. Gracias, senadora. Senador Fernández. Gracias, presidente. Algunos datitos de los que fueron sueltos, porque se dicen cosas que no se comprenden, y cuando no se entienden es muy común en eso, cuando no es de la profesión de uno, que uno cometa el error, seguramente involuntario, pero por error involuntario que sea, no deja de ser gravoso a la hora de generar una expresión al público que puede estar viéndonos por Senado TV o de cualquiera de las formas que se manifiesten públicamente. Decían que se habla del perjuicio de la pyme. Yo dije en mi primer participación, y estoy cumpliendo ahora con la participación establecida por el artículo 151 del reglamento, no se genera ningún perjuicio a la pyme. A ver si puedo ser gráfico o un poquitito didáctico por lo menos. La compra-venta de acciones o participaciones es una operación que realizan sujetos que son distintos a la pyme, son de otro lugar, no son la pyme la que se compra a sí misma, son sujetos distintos. Ergo, la operación no produce efectos en la sociedad, no la toca, no la roza a la sociedad, de ninguna manera, no hay ningún tipo de perjuicio.
Y habrá impuestos siempre y cuando haya ganancias. Si no hay ganancias, no va a haber impuestos. Es una definición más que contundente. Cuando hablamos de los resultados por compraventa de acciones o participaciones obtenidas por sociedades, siempre que estuvieron grabadas, no es una cosa nueva, siempre estuvieron grabadas. El proyecto no modificó nada a este tema, con lo cual, segunda falacia, error terrible, por lo menos pongámonos el casco si vamos a ir en una moto tan ligera en este tema. Dice, complica el financiamiento de las pymes al gravar las obligaciones negociables. Mire, presidente, no solo no se grava la venta de las obligaciones negociables, sino solamente se está expresando la ganancia que se obtenga de su venta de las obligaciones negociables. Si la obligación negociable está colocada en oferta pública, los resultados están exentos, de acuerdo al punto tercero del artículo 36 bis de la Ley 23.576 de obligaciones negociables. Se habla de la confiscatoriedad, un tema que va a asustar a cualquiera que no sabe del tema y lo escuche. Senadores serios, que lo son y siempre hablan con alguna propiedad, en este caso creo que hablan no conociendo del tema, expresan esto hacia afuera. Qué pena que no esté la senadora Negre de Alonso. Es una falta de educación esta, presidente, que yo hable y no estén escuchándome los otros bloques. No, pero como ella lo dijo recién y yo no estoy dispuesto a ponerme una sonda, no tengo más remedio que faltar unos minutos, senador. Por eso quiero decirle, ahora que no está la senadora, aprovecho para decírselo. Es una chance, no hay problema. Dice la senadora Negre que además del 35% hay que sumar el 10%, con lo cual se vale el 45%. Eso es un error conceptual muy importante. ¿Por qué razón? Porque no se aumentó la alícuota del impuesto, sigue siendo en este caso el 35%, y si se distribuyen dividendos... No. Voy a preguntar al senador. Yo no hice alusiones, mientras ella estaba, no hice ninguna alusión a la senadora. Yo también, igual senadora, que él. Por eso dije que no estaba dispuesto a ponerme una sonda y por eso me retiré unos minutos. No se aumentó la alícuota del impuesto, por lo cual la sociedad tributa el 35%. No ha variado ese tema. Y si se distribuyeran dividendos u utilidades, el beneficiario de la misma, que no es la sociedad, el beneficiario, el accionista, el que es el dueño de la participación, es el que pagará el 10% por ello. La alícuota máxima sigue siendo el 35% desde 1998. No hay ningún tipo de colisión, con lo cual todos estos casos que hemos mencionado, que pareciera que haya hecho de este proyecto una cosa disvaliosa y absolutamente colisionante y agraviante para la pequeña y media empresa, no existe, presidente. Se agota en sí mismo por las explicaciones que le acabo de dar. No son ninguno de los casos que se han mencionado en este recinto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Berna tiene la palabra. Sí, yo no coincido con lo que dijo el senador Linares de que estábamos debatiendo un proyecto como consecuencia de un decreto. Yo creo, presidente, y a través suyo al senador, que lo que estamos discutiendo es una ley consecuencia de otra ley por la que cedimos facultades parlamentarias con la que yo no estaba de acuerdo, pero bueno, la mayoría se impuso. Por eso, en el proyecto que yo presenté, el S 1714/12, que consiguió preferencia en septiembre del año pasado, conseguimos la preferencia para la última sesión de octubre, que fue aprobada por el plenario del cuerpo, pero nunca se trató. Evidentemente, una caída de 6 millones de votos tiene más peso que mi pedido de preferencia, y es lógico, yo también lo hubiera hecho. Pero bueno, lo que nosotros planteábamos era, en primer término, recuperar para el Congreso la facultad de fijar el mínimo imponible. O sea, esa es una facultad que tiene el Congreso, que la hemos delegado, y yo creo que deberíamos recuperarlo. Lo segundo que planteábamos era que el mínimo debía tener una movilidad. Y la movilidad que elegíamos
es la misma movilidad que tienen las jubilaciones, porque tienen un 50% atado a la evolución de los recursos y tienen un 50% atado a la evolución de los salarios. Por lo tanto, creemos que es una buena manera de ir actualizando el mínimo y mantener, como mantenemos, la discusión de las escalas, porque no solamente hay que hablar del mínimo, hay que hablar de las escalas. La inflación ha hecho de que millones de trabajadores que no pagaban impuestos quedaran atrapados. Parte de esos trabajadores, al subirse al mínimo, quedan fuera, pero si no actualizamos el mínimo, van a volver a quedar atrapados. Y si me permite, presidente, le quiero hacer una observación técnica al proyecto que tenemos en consideración cuando viene de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, cuando lo gira al Senado, aclara de que la votación en general y en particular ha sido con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Yo creo que deberían explicarle a los diputados que, como no se cambia la asignación del recurso, no hace falta especificar que hay mayoría absoluta, hace falta mayoría. O sea, el proyecto lo que hace es crear una nueva carga impositiva con la cual, por lo que han dicho en los discursos, algunos están de acuerdo, otros no, pero en definitiva no existe un cambio en la asignación, en la distribución de las ganancias o de los impuestos que hoy se están tratando, por lo tanto no se necesita de una mayoría calificada. Es más, yo creo que se podría dar el aumento al mínimo que se ha dado por un decreto del Poder Ejecutivo como consecuencia de las facultades que el Congreso se dio, sin necesidad de aplicar ningún impuesto. ¿Quién lo dijo? Echegaray. Echegaray, en la explicación que dio, reconoció que la recaudación prevista para el año es de 828.000 millones, que la recaudación actual está un 4% por encima de la pauta, con lo cual, de seguir como va a haber un excedente de 32.000 millones sobre el cálculo. También es cierto que dijo Echegaray que el partido hay que jugarlo hasta el último minuto, porque eso es a hoy. Y acá hubo una discusión sobre ganancia. Una senadora dijo de que estábamos encima de la pauta. Alguien dijo que todavía no habíamos llegado a la pauta anual. Yo puedo dar una precisión sobre esto. Al 31 de agosto se llevan recaudados 122.322 millones. El cálculo de ganancias para este año es 161.579. Esto significaría que deberíamos recaudar, haciendo de que todos los meses fueran iguales, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 9.814 millones de pesos. Y en realidad, en los últimos 3 meses, el Gobierno recaudó 21.914, 15.648, 15.661. O sea que es totalmente previsible que lo que se pueda dejar de recaudar por las exenciones impuestas se va a cumplimentar con lo ya recaudado. En el proyecto que yo presenté nosotros hacíamos una serie de deducciones. En esas deducciones no estaba la zona patagónica. Amablemente el senador por Chubut, Marcelo Guinle, me ha propuesto la incorporación. Yo le agradezco al senador la propuesta, me gustaría que me acompañaran el voto del dictamen, pero creo que es bueno tener en cuenta la situación particular de los trabajadores patagónicos, y en esto yo quiero recordar, frente al debate que ha habido de los trabajadores patagónicos, que los trabajadores patagónicos en sus convenios laborales tienen un plus por zona patagónica. Por lo tanto, es razonable que si tienen un plus por zona patagónica tengan ese mismo plus en la deducción del impuesto a los salarios. ¿Por qué no voy a acompañar este motivo? Porque perjudica a los pampeanos. A este proyecto perjudica a los pampeanos. Acá nosotros grabábamos la renta financiera en mi proyecto, toda la renta financiera, no los plazos fijos de las personas físicas. O sea que la mamá de Echegaray, por la cual Echegaray estaba preocupado cuando decía que si tenía un plazo fijo le íbamos a cobrar impuestos, estaba fuera. Nosotros a las personas físicas no las grabábamos en los plazos fijos. Pero sí grabamos yo en esto veo que grabamos las empresas que se venden sus acciones,
no a las empresas, sino a los que compran las acciones, de las que no cotizan en bolsa. Yo, presidente, en mi provincia le quiero aclarar que no hay ninguna empresa que cotice en bolsa. Por lo tanto, todo aquel que compre una empresa en mi provincia va a pagar este impuesto. Y en segundo lugar, cuando dicen que la distribución de dividendos no grava a la empresa, sino a quienes reciben los dividendos, es cierto. Pero yo le voy a poner un ejemplo concreto de cómo se perjudica a un conjunto de pampeanos. El banco de mi provincia es un banco de economía mixta. En la distribución de dividendos, la provincia, que es quien recibe parte de los dividendos, no va a pagar, porque está exceptuada por ley. Pero los empleados bancarios del Banco de la Pampa, que reciben también los dividendos, porque así está en la Carta Orgánica del banco, ellos cuando distribuyan dividendos sí van a tener que pagar, además de lo que pagan por la renta de pertenecer a la cuarta categoría. O sea que esto en mi provincia perjudica a las pequeñas empresas porque no hay ninguna que cotice en bolsa y, por ejemplo, el que compra bonos para hacer el famoso contado con liqui, que es comprar los bonos acá y recibir los dólares en Nueva York, ese no paga. Y yo creo que ese no debería estar exceptuado. Y coincido con lo que ha dicho la senadora Escudero. Yo creo que si el mercado de capital no es más grande, no es porque le cobremos este impuesto, el mercado de capital no es más grande porque no hay seguridad jurídica, hay cambio en las reglas de juego y la verdad, presidente, tanto es así que dejamos de buscar inversores y salimos a buscar evasores porque eso fue lo que hicimos con los CEDIN. Por todas estas razones, presidente, yo voy a votar negativamente. Gracias, senador.